Matías Solórzano estuvo clínicamente muerto durante 9 minutos por sobredosis y cuando despertó, los médicos no podían explicar por qué su cerebro estaba intacto. Lo que él vio del otro lado cambió todo lo que creías saber sobre la vida después de la muerte. En la madrugada del 13 de agosto de 2023, las puertas automáticas de la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Vivian Pelas en Managua se abrieron violentamente. 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla donde yacía el cuerpo inconsciente de un joven de 22 años. Su piel tenía un tono azulado característico de la hipoxia severa. Sus pupilas estaban dilatadas y fijas, y no había respiración perceptible. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Lo que nadie sabía en ese momento era que este caso médico desafiaría todo lo que la ciencia puede explicar y se convertiría en un testimonio de algo mucho más grande que un simple expediente clínico. El doctor Roberto Mendoza, médico de guardia con más de 15 años de experiencia en urgencias, recibió al paciente, según consta en el expediente médico número 089-2023 EMG. El joven, identificado como Matías Enrique Solórzano, presentaba todos los signos de una sobredosis masiva. Los paramédicos reportaron que lo encontraron en una casa abandonada del barrio San Judas, tirado en el suelo junto a restos de polvo blanco y una jeringa. Sus amigos que lo acompañaban habían huido al ver que dejó de respirar, dejándolo solo en la oscuridad. Uno de los vecinos, al escuchar ruidos extraños, decidió investigar y fue quien llamó al 911. Cuando los paramédicos llegaron, Matías ya no tenía pulso. Durante el traslado al hospital, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, pero no lograron restablecer signos vitales. El tiempo era crucial. Cada segundo sin oxígeno en el cerebro significa muerte neuronal irreversible. Las estadísticas médicas son claras y despiadadas. Después de 3 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daños permanentes. Después de 6 minutos, las probabilidades de recuperación sin secuelas neurológicas graves son prácticamente nulas. Según estudios publicados en revistas de medicina de emergencia, el 92% de los pacientes que permanecen más de 6 minutos en paro cardiorrespiratorio o mueren o quedan en estado vegetativo. Matías ya llevaba 4 minutos sin pulso cuando llegó a la sala de emergencias. El doctor Mendoza y su equipo iniciaron el protocolo de código azul inmediatamente. Las compresiones torácicas comenzaron con fuerza y precisión, 120 por minuto, tratando de forzar al corazón a bombear sangre hacia el cerebro. La enfermera Lucía Martínez conectó el monitor cardíaco, línea plana, asistolia completa. No había actividad eléctrica en el corazón. Aplicaron la primera dosis de adrenalina intravenosa, un medicamento que en condiciones normales hace que el corazón responda casi instantáneamente. Nada. El monitor seguía mostrando esa línea horizontal que en el lenguaje médico significa una sola cosa: muerte. Las compresiones continuaron, 2 minutos más, 6 minutos en total sin oxígeno. Mientras el equipo médico luchaba contra el tiempo, el toxicólogo de guardia analizó rápidamente las muestras de sangre. Los resultados fueron devastadores. Niveles altísimos de cocaína mezclada con fentanilo, una combinación letal que había colapsado completamente el sistema nervioso central de Matías. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y cuando se mezcla con cocaína crea un cóctel mortal que detiene la respiración en cuestión de segundos. El doctor Mendoza supo en ese momento que estaban frente a uno de los casos más graves que había visto en su carrera. Aún así, no se rindió. Aplicaron una segunda dosis de adrenalina. 7 minutos sin pulso. El desfibrilador estaba listo, pero la asistolia no responde a descargas eléctricas. Solo las arritmias lo hacen. Las compresiones torácicas continuaron con desesperación controlada. El equipo trabajaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido rítmico de las compresiones y el pitido constante del monitor.
8 minutos. En la sala de espera, la madre de Matías había llegado corriendo, descalza, con el rosario en las manos, gritando el nombre de su hijo. Las enfermeras intentaban calmarla, pero ella solo repetía entre lágrimas: «Dios mío, no me lo quites, no me lo quites». A los 9 minutos, el doctor Mendoza miró el reloj. En su mente, sabía que era momento de tomar la decisión más difícil que un médico puede tomar: declarar el fallecimiento y detener los esfuerzos de reanimación. 9 minutos sin oxígeno significan daño cerebral masivo e irreversible. Incluso si lograran que el corazón volviera a latir, Matías nunca recuperaría su conciencia, nunca volvería a ser la persona que era. Sería solo un cuerpo respirando con ayuda de máquinas, sin pensamiento, sin alma. El doctor levantó la mano, listo para dar la orden de detener las maniobras. Fue en ese preciso instante cuando sucedió lo inexplicable. El monitor emitió un pitido diferente. Una línea en la pantalla se movió levemente, luego otra. De repente, apareció un ritmo cardíaco débil pero constante. El doctor Mendoza no podía creerlo. Después de 9 minutos completos sin ningún signo vital, el corazón de Matías había comenzado a latir por sí solo, sin desfibrilación, sin más medicamentos. Era médicamente imposible, o al menos extremadamente improbable. La enfermera verificó el pulso en la arteria carótida. Presente, débil pero presente. Las pupilas de Matías comenzaron a reaccionar a la luz. Su pecho se elevó con una respiración superficial, luego otra más profunda. Estaba volviendo. En los siguientes minutos, el equipo médico estabilizó a Matías y lo conectó a un ventilador mecánico. Lo trasladaron inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. El doctor Mendoza ordenó una serie de estudios neurológicos de emergencia: resonancia magnética cerebral, tomografía computarizada, electroencefalograma. Todos esperaban encontrar signos de daño cerebral severo, áreas de necrosis, muerte neuronal masiva. Los técnicos prepararon los equipos mientras Matías permanecía inconsciente, intubado, con su cuerpo lleno de cables y monitores. Su madre fue autorizada a verlo por unos segundos. Se arrodilló junto a la cama, besó su frente fría y susurró: «Te lo dije, mijo, Jesús escucha a las madres». Los resultados de los estudios llegaron 6 horas después. El doctor Mendoza leyó el informe 1, 2, 3 veces, sin poder creerlo. La resonancia magnética mostraba un cerebro completamente normal, sin signos de hipoxia, sin edema cerebral, sin ninguna área de daño. La tomografía confirmó lo mismo. El electroencefalograma mostraba actividad cerebral normal. Era como si esos 9 minutos de muerte clínica nunca hubieran sucedido. En su reporte oficial, el doctor Mendoza escribió: recuperación neurológica completa postparo cardiorrespiratorio de 9 minutos por intoxicación. Caso atípico, sin explicación médica convencional. Se recomienda seguimiento. Pero en su mente, el doctor sabía que había presenciado algo que la ciencia no puede explicar, algo que desafía todas las leyes de la biología y la medicina. Matías Solórzano había estado muerto, completamente muerto, y ahora estaba vivo sin ninguna secuela. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era simple pero aterradora. ¿Dónde estuvo Matías durante esos 9 minutos? Para entender el milagro, primero hay que conocer el infierno. Matías Enrique Solórzano nació el 15 de marzo de 2001 en un pequeño barrio de la periferia de Managua, en una casa de láminas y madera donde vivían 3 generaciones bajo el mismo techo. Su madre, Reina Solórzano, tenía apenas 18 años cuando lo tuvo, una joven de ojos cansados que soñaba con ser maestra, pero que terminó trabajando en una maquila textil de la Zona Franca para poder alimentar a su hijo. La abuela Mercedes, una mujer de manos arrugadas y fe inquebrantable, cuidaba de Matías mientras Reina trabajaba turnos de 12 horas cosiendo camisas que jamás podría comprar. En esa casa humilde, entre paredes de concreto sin pintar y pisos de cemento, Matías aprendió a caminar,
a hablar y a entender que la vida no era fácil para gente como ellos. El padre de Matías, un hombre llamado Ernesto que trabajaba como mecánico, prometió casarse con Reina cuando supieron del embarazo. Prometió construir una vida juntos. Prometió ser un buen padre. Prometió tantas cosas que las palabras perdieron su peso. Matías tenía 7 años cuando su padre dejó de llegar a casa. No hubo explicación, no hubo despedida, solo una ausencia que se hizo permanente. Un día estaba ahí, al día siguiente, ya no. Reina descubrió semanas después que Ernesto se había ido con otra mujer a Costa Rica, buscando mejores oportunidades y dejando atrás las responsabilidades que no quiso cargar. Para Matías, ese abandono fue la primera grieta en su alma. Empezó a hacer preguntas que ningún niño debería hacer. ¿Por qué papá no me quiso? ¿Hice algo malo? ¿No fui suficiente? La abuela Mercedes intentó llenar ese vacío con oraciones y amor, pero hay heridas que solo un padre puede sanar. Cada noche, arrodillada frente a la pequeña imagen de Jesús en la sala, la anciana rezaba el rosario completo, pidiendo por la protección de su nieto. Virgencita, cuídame a este cipote. No dejes que se pierda en las calles, susurraba con lágrimas en los ojos. Pero las calles de Managua tienen una fuerza gravitacional que atrae a los jóvenes sin padre, sin propósito, sin esperanza. Y Matías, con ese vacío creciendo dentro de él, comenzó a buscar en los lugares equivocados lo que su padre nunca le dio: aceptación, identidad, pertenencia. En la escuela, Matías era un estudiante promedio, ni brillante ni problemático, solo uno más entre el montón de muchachos que iban a clases porque sus madres los obligaban. Pero en las tardes, cuando salía de la escuela, las pandillas del barrio lo esperaban en las esquinas, jóvenes de 16, 17 años, con tatuajes mal hechos y miradas duras, que le ofrecían lo que él buscaba: un sentido de hermandad, de familia, de ser importante para alguien. A los 14 años, Matías comenzó a juntarse con ellos. Al principio solo era estar ahí, escuchando música reggaetón a todo volumen, fumando cigarrillos baratos, sintiéndose parte de algo. Su madre trabajaba tanto que apenas se daba cuenta de los cambios. Llegaba exhausta a las 9 de la noche, con los dedos adoloridos de coser y los ojos rojos de cansancio, solo para encontrar a Matías frente al televisor, diciendo que ya había comido y que había hecho la tarea. Mentiras que ella quería creer porque no tenía fuerzas para enfrentar la verdad. A los 16 años, Matías probó la marihuana por primera vez. Fue un viernes por la noche, en una casa abandonada donde los muchachos se reunían. Le dijeron que lo iba a relajar, que iba a olvidar sus problemas por un rato. Y funcionó. Por primera vez en años, Matías sintió que el dolor del abandono se desvanecía, que la sensación de no ser suficiente se disolvía en el humo. Era una paz artificial o una mentira química, pero en ese momento no le importó. Quería más. La marihuana se convirtió en cocaína 6 meses después. Uno de los muchachos mayores del grupo le ofreció una línea diciéndole: «Esto te va a hacer sentir como un rey, hermano». Matías aspiró el polvo blanco y sintió una euforia que nunca había experimentado. Se sintió poderoso, invencible, importante. Todas las inseguridades desaparecieron. El niño abandonado dejó de existir por unas horas, pero cuando el efecto pasó, la caída fue brutal. La adicción es un demonio silencioso que no llega gritando, llega susurrando promesas. Matías comenzó a necesitar la droga no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Su cuerpo y su mente se volvieron esclavos de esa necesidad. Empezó a robar dinero de la casa. Primero, fueron monedas del monedero de su abuela, luego billetes de la cartera de su madre. Cuando ya no hubo dinero que robar, comenzó a vender las cosas de la casa: el viejo televisor, el ventilador, incluso las joyas de fantasía que su abuela guardaba como tesoro. Reina lloraba en silencio cada vez que descubría algo faltante, pero no sabía qué hacer. Intentó hablar con Matías, pero él se había vuelto un extraño, un muchacho de mirada vacía que gritaba y salía dando portazos. Para la familia Solórzano,
La vergüenza social era casi tan dolorosa como la adicción misma. En la cultura nicaragüense, especialmente en los barrios donde todos se conocen, tener un hijo drogadicto es un estigma que marca a toda la familia. Las vecinas murmuraban cuando Reina pasaba rumbo al trabajo. «Pobrecita, con ese hijo perdido», decían, moviendo la cabeza con lástima mezclada con juicio. Las hermanas menores de Matías, dos niñas de 13 y 11 años, llamadas Carla y Sofía, comenzaron a sufrir bullying en la escuela. «Tu hermano es un marihuanero», les gritaban otros niños. Ellas llegaban a casa llorando, preguntándole a su madre por qué Matías había cambiado, por qué ya no era el hermano mayor que las cuidaba y las hacía reír. Reina intentó todo lo que una madre desesperada puede intentar. Buscó ayuda en un centro de rehabilitación gratuito de la iglesia evangélica del barrio. Matías fue 2 veces y luego dejó de ir, diciendo que eso era para locos y que él no tenía ningún problema. Reina pidió dinero prestado a su hermana que vivía en Honduras, $500 que no tenía, para pagar un programa privado de desintoxicación. Matías duró 3 semanas limpio y luego recayó peor que antes. Cada intento fallido era un clavo más en el ataúd de la esperanza familiar. La abuela Mercedes intensificó sus oraciones. Encendía velas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le rogaba: «Madre Santa, sé que mi nieto está poseído por algo malo, líbralo de esas cadenas. No dejes que se lo lleve el diablo». En la serie The Chosen hay una escena que destroza el corazón de cualquier madre, cuando María Magdalena, poseída por demonios, grita y se retuerce mientras su familia la observa impotente. La madre de María llora porque ya no reconoce a su hija, porque la persona que ama está encadenada por fuerzas que no puede ver ni combatir. Esa era exactamente la realidad de Reina Solórzano. Veía a su hijo, el niño que había cargado en su vientre, que había amamantado, que había enseñado a rezar, convertido en un esclavo de algo oscuro y poderoso. Matías ya no era Matías. Era una sombra errante, un cuerpo sin alma, un hijo perdido que ella seguía amando desesperadamente, pero que ya no sabía cómo rescatar. El día del 13 de agosto de 2023 comenzó como cualquier otro día terrible. Matías salió de la casa a las 7 de la tarde sin decir a dónde iba. Reina estaba preparando la cena cuando lo vio marcharse con esa caminata inestable de quien ya lleva algo en el cuerpo. No dijo nada, ya no tenía fuerzas para pelear, solo lo miró con esos ojos de madre que saben, que presienten, que temen. Matías se encontró con sus compañeros de consumo en la casa abandonada del barrio San Judas, un lugar que olía a humedad y desesperación. Esa noche, el dealer les ofreció algo nuevo: cocaína mezclada con fentanilo. «Esto es más potente, mis hermanos. Van a volar», les dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Matías, buscando ese escape más profundo, ese olvido más completo, preparó la dosis sin saber que estaba preparando su encuentro con la muerte y, paradójicamente, con la vida verdadera. La ciencia médica puede documentar con precisión clínica lo que sucede en una sala de emergencias durante un paro cardiorrespiratorio. Puede medir los niveles de oxígeno en sangre, contar las compresiones torácicas, registrar cada medicamento administrado y cada segundo transcurrido. Pero hay una dimensión de la experiencia humana que ningún monitor cardíaco puede capturar, ninguna resonancia magnética puede revelar, ningún protocolo médico puede explicar. Lo que sucedió con Matías Solórzano durante esos 9 minutos desafía la comprensión científica porque ocurrió en un lugar donde los instrumentos médicos no pueden llegar, en el umbral entre la vida y la muerte, en ese espacio donde el alma se separa del cuerpo y enfrenta realidades que la mayoría de las personas nunca conocerán hasta su último aliento. Desde la perspectiva del equipo médico en el Hospital Metropolitano Vivian Pellas, la situación era desesperada pero rutinaria dentro de su terrible normalidad. El doctor Roberto Mendoza había visto docenas de casos de sobredosis en su carrera. El protocolo era claro: establecer vía aérea, iniciar compresiones torácicas, administrar medicamentos vasopresores y esperar.
A veces los pacientes respondían, a veces no. En el caso de Matías, el cuerpo sobre la camilla mostraba todos los signos de una intoxicación masiva. Su piel había adquirido ese tono azulado característico de la cianosis severa, cuando la hemoglobina en la sangre deja de transportar oxígeno y los tejidos comienzan a morir. Las pupilas estaban completamente dilatadas, fijas en un punto inexistente del techo, sin respuesta a la luz brillante de la linterna médica. No había reflejo corneal, no había reflejo de tos, no había ninguna señal de actividad neurológica funcional. Las manos del doctor Mendoza se entrelazaron sobre el esternón de Matías y comenzaron las compresiones. 30 compresiones fuertes, rítmicas, profundas, empujando el pecho hacia abajo 5 centímetros con cada movimiento, forzando al corazón inmóvil a bombear sangre, aunque fuera mínimamente. La enfermera Lucía Martínez insertó el tubo endotraqueal en la garganta de Matías y conectó la bolsa de ventilación manual. 2 respiraciones por cada 30 compresiones. El técnico en emergencias preparó la primera dosis de adrenalina, 1 miligramo de epinefrina que debía hacer que el corazón reaccionara, que los vasos sanguíneos se contrajeron, que la presión arterial subiera aunque fuera momentáneamente. Inyectaron el medicamento directamente en la vena. El reloj marcaba el minuto 2 sin signos vitales. Pero mientras el equipo médico luchaba contra la muerte clínica de Matías, él estaba experimentando algo completamente diferente. Algo que ningún manual de medicina puede describir porque ocurre más allá de la biología, en el territorio del espíritu. En el instante en que su corazón dejó de latir en aquella casa abandonada del barrio San Judas, Matías sintió una sensación que describiría después como estar siendo arrancado de su propio cuerpo. No fue doloroso, fue desorientador. De repente ya no sentía el piso de concreto frío contra su espalda. Ya no escuchaba las voces de sus compañeros gritando su nombre con pánico. Todo se volvió silencio y oscuridad. Una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo más denso, más opresivo, como si la oscuridad misma tuviera peso y presencia. Matías comenzó a caer. No había suelo bajo sus pies, no había paredes a su alrededor, solo esa sensación vertiginosa de descender a través de una oscuridad infinita. Intentó gritar, pero no tenía voz. Intentó moverse, pero no tenía cuerpo, o al menos no un cuerpo como el que conocía. Era conciencia pura flotando en el vacío, aterrizada, pero incapaz de detener la caída. Y entonces empezó a sentirlas. Presencias. No podía verlas claramente en esa oscuridad, pero sabía que estaban ahí. Sombras que se movían en la periferia de su percepción, entidades que no eran humanas, que emanaban malevolencia y odio. Comenzaron a susurrar. Al principio eran murmullos ininteligibles, pero pronto las palabras se volvieron claras, cortantes como cuchillos. «Eres nuestro», decían las voces. «Te hemos tenido desde el principio. Cada vez que buscaste el escape en la droga, nos dabas más poder. Cada mentira que dijiste, cada robo que hiciste, cada lágrima que provocaste en tu madre, nos hacía más fuertes. Ahora te pertenecemos completamente». Matías quiso negarlo, quiso defenderse, pero en lo profundo de su ser sabía que era verdad. Las drogas nunca habían sido solo químicos alterando su cerebro. Había sido una puerta, una invitación, un pacto no escrito con fuerzas que él no comprendía, pero que lo habían estado devorando lentamente desde adentro. María Magdalena en The Chosen gritaba cuando los 7 demonios la atormentaban, incapaz de librarse por su propia fuerza. Matías ahora entendía ese tormento. Estaba encadenado por ataduras invisibles, pero más reales que cualquier cadena de hierro. La oscuridad se hizo más densa. Las presencias se acercaron más. Matías sintió manos frías tocándolo, garras invisibles arrastrándolo más profundo hacia abajo. El terror que experimentó en ese momento era absoluto. Un miedo que trascendía cualquier cosa que hubiera sentido en vida. Era el miedo de estar completamente perdido, completamente abandonado,
completamente sin esperanza. Y justo cuando estaba a punto de rendirse a esa oscuridad, de aceptar que este era su destino eterno, escuchó otra voz. Era lejana, casi inaudible, pero inconfundible. Era la voz de su madre. «Matías, Matías, no te mueras. Por favor, Dios mío, no me lo quites». Reina Solórzano había llegado al hospital corriendo después de recibir la llamada que toda madre teme. Había entrado a la sala de espera gritando el nombre de su hijo, con el rosario apretado en sus manos temblorosas, descalza, porque había salido de la casa sin siquiera ponerse zapatos al escuchar la noticia. Los guardias de seguridad intentaban contenerla, pero ella seguía gritando: «¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Déjenme verlo!». Su voz atravesó las paredes de la sala de emergencias, atravesó los pasillos del hospital y, de alguna manera imposible de explicar médicamente, atravesó también ese abismo de oscuridad donde Matías estaba cayendo. En la sala de emergencias, el equipo médico continuaba las compresiones. Minuto 5. El doctor Mendoza aplicó la segunda dosis de adrenalina. Las manos de la enfermera Lucía comenzaban a cansarse de apretar la bolsa de ventilación manual, pero no se detuvo. Otro médico llegó para relevar en las compresiones torácicas. 30 compresiones más. 2 respiraciones más. El monitor cardíaco seguía mostrando esa línea plana que parecía burlarse de sus esfuerzos. Minuto 6. El doctor Mendoza miró los ojos de su equipo. Todos sabían lo que esos 6 minutos significaban. Incluso si lograban que el corazón volviera a latir, el daño cerebral sería catastrófico. Pero las compresiones continuaron, porque ningún médico con conciencia se rinde mientras hay una madre afuera rogando por la vida de su hijo. Matías escuchó la voz de su madre como un rayo de luz atravesando la oscuridad. En ese instante, algo cambió. Las presencias oscuras retrocedieron ligeramente, como si esa voz tuviera un poder que ellas no podían enfrentar completamente. Matías recordó entonces todas las veces que había visto a su abuela Mercedes arrodillada rezando por él. Recordó las lágrimas de su madre cada vez que ella le suplicaba que dejara las drogas. Recordó a sus hermanas pequeñas preguntando cuándo su hermano mayor volvería a ser el de antes. Todas esas oraciones, todas esas lágrimas, todas esas súplicas que él había ignorado y despreciado, ahora resonaban en ese abismo como una cuerda de salvamento extendida hacia él. «No tienes derecho sobre él», escuchó Matías otra voz, pero esta no venía de arriba, sino de algún lugar que no podía ubicar. Su madre ha clamado por él, su abuela ha intercedido por él. Y yo respondo a las oraciones de las madres. Las presencias oscuras comenzaron a gritar, a protestar, pero sus voces se hacían cada vez más débiles. Matías sintió que dejaba de caer. La oscuridad comenzó a agrietarse, como si alguien estuviera rasgando un velo negro, y a través de esas grietas comenzó a filtrarse una luz. No era la luz suave de una lámpara, ni la luz brillante del sol. Era una luz que tenía presencia, que tenía peso, que tenía vida propia. Era una luz que quemaba la oscuridad, pero que no lastimaba a Matías. Al contrario, mientras más se acercaba a esa luz, más sentía algo que no había sentido en años: paz. Minuto 8 en la sala de emergencias. El doctor Mendoza levantó su mano, listo para dar la orden que ningún médico quiere dar. Era momento de aceptar lo inevitable, de declarar el fallecimiento, de dejar que Matías descansara. Pero justo antes de que las palabras salieran de su boca, algo imposible sucedió. La luz que atravesaba la oscuridad no era simplemente brillante, era viva. Matías podía sentirla acercándose como una presencia tangible que disolvía las sombras y hacía retroceder a las entidades que lo habían estado arrastrando hacia el abismo. Las voces acusadoras que momentos antes gritaban su condena, ahora gemían y se alejaban, como si esa luz les causara un dolor insoportable. Matías ya no estaba cayendo.
de alguna manera imposible de explicar, ahora estaba de pie sobre algo sólido, aunque no podía ver un suelo bajo sus pies. La oscuridad absoluta que lo había envuelto comenzó a disiparse, reemplazada por una luminosidad que crecía en intensidad, pero que extrañamente no lastimaba sus ojos. Era como si sus ojos, o lo que fuera que estaba usando para percibir en ese estado, estuvieran diseñados específicamente para ver esa luz. Y entonces lo vio. A través de la luz cegadora, una figura comenzó a tomar forma. Al principio era solo una silueta, un contorno humano envuelto en ese resplandor imposible. Pero mientras la figura se acercaba, Matías pudo distinguir detalles que quedarían grabados en su memoria para siempre. Era un hombre, o tenía la forma de un hombre, vestido con túnicas simples de color blanco que parecían estar hechas de la misma luz que emanaba de él. Su cabello era castaño oscuro, largo hasta los hombros, ligeramente ondulado, con una barba que enmarcaba un rostro que Matías reconoció inmediatamente, aunque nunca antes lo había visto en persona. Era el rostro que había visto 1000 veces en las imágenes de la iglesia a la que su abuela lo llevaba cuando era niño, el rostro que aparecía en la pequeña estampa que su madre guardaba en su cartera, el rostro que millones de personas en todo el mundo han visto recreado en la serie The Chosen. Era Jesús, pero no era una imagen, no era una representación artística, ni una recreación dramática. Era real, tan real que todas las imágenes, todas las pinturas, todas las películas quedaban ridículamente pálidas en comparación. Había una dimensión de su presencia que ningún actor podría capturar. Ningún pintor podría plasmar. Era una combinación de poder absoluto y ternura infinita, de majestad divina y humildad profunda. Matías sintió que sus rodillas, o lo que fuera que tenía por rodillas en ese estado espiritual, querían doblarse automáticamente. No era por miedo, aunque había un temor reverencial inevitable ante semejante presencia. Era por respeto, por reconocimiento de estar frente a alguien infinitamente superior, infinitamente santo, infinitamente importante. Pero lo que más impactó a Matías, lo que rompió todas sus defensas y penetró hasta lo más profundo de su ser, fueron los ojos de Jesús. Cuando sus miradas se encontraron, Matías experimentó algo que jamás podría expresar completamente con palabras. Los ojos de Jesús eran de un color que no existe en la paleta humana, algo entre marrón dorado y miel líquida con destellos de luz que parecían contener galaxias enteras. Pero no era el color lo que importaba, era lo que había detrás de esos ojos. Había una profundidad infinita, como si Matías pudiera ver a través de ellos hasta la eternidad misma. Y en esos ojos había dos cosas aparentemente contradictorias, pero perfectamente equilibradas: misericordia y autoridad. La misericordia en la mirada de Jesús no era condescendencia ni pena, era amor puro, amor que conocía cada error que Matías había cometido, cada mentira que había dicho, cada vez que había robado a su madre, cada dosis de droga que había metido en su cuerpo, cada lágrima que había provocado en su familia, y aún así lo amaba, no a pesar de todo eso, sino conociéndolo todo y amándolo completamente. Era el tipo de amor que Matías había estado buscando desesperadamente toda su vida en los lugares equivocados. El amor que su padre ausente nunca le dio. El amor que intentó encontrar en las pandillas del barrio. El amor que trató de sustituir con las drogas. Estaba aquí, en los ojos de este hombre que era más que un hombre, ofrecido libremente, sin condiciones ni juicios. Pero junto a esa misericordia había también autoridad. No la autoridad de un tirano que impone su voluntad por la fuerza, sino la autoridad legítima de quien tiene todo el derecho y todo el poder. Era la autoridad del Creador mirando a su creación, del rey mirando a su súbdito, del médico mirando al enfermo. En esos ojos había un poder que podía deshacer universos con una palabra, que podía comandar a las fuerzas de la oscuridad, y ellas obedecían sin cuestionar.
Las entidades que habían estado atormentando a Matías momentos antes ahora estaban completamente silenciadas, inmóviles, esperando el veredicto de este juez supremo. Matías entendió en ese instante que estaba ante alguien que no negociaba con el mal, que no toleraba la oscuridad, que tenía cero paciencia con las fuerzas demoníacas que habían estado esclavizándolo. Jesús dio un paso más cerca. Matías pudo ver ahora las marcas en sus manos, cicatrices de clavos que atravesaron carne y hueso hace 2000 años, pero que de alguna manera seguían visibles, como recordatorios permanentes de un sacrificio que Matías apenas comenzaba a comprender. Cuando Jesús habló, su voz no fue un grito ni un susurro, fue una voz que llenó todo el espacio donde estaban, una voz que tenía el peso de la verdad absoluta. «Matías», dijo, y el simple acto de escuchar su nombre pronunciado por esa voz hizo que algo se rompiera dentro de él. Jesús conocía su nombre, no solo lo conocía, lo había estado esperando. «Hijo mío», continuó Jesús, y esas dos palabras fueron como un bálsamo sobre la herida más profunda de Matías, la herida del abandono paterno. Aquí estaba el padre que nunca tuvo, el padre que nunca lo había abandonado, aunque él había pasado años huyendo de él. «Aún no es tu tiempo», dijo Jesús, con una firmeza que no admitía discusión, pero con una ternura que derretía el corazón. «Tu madre todavía me llama por ti. Sus oraciones han llegado hasta mi trono. Las lágrimas de tu abuela han regado el camino de tu regreso. Y yo respondo a las madres que claman por sus hijos perdidos». Matías intentó hablar, intentó disculparse por todos los años desperdiciados, por todo el dolor causado, pero Jesús levantó su mano en un gesto suave que significaba silencio. «Ya sé todo lo que has hecho», dijo Jesús. «Conozco cada decisión que tomaste, cada camino equivocado que seguiste, pero también conozco por qué lo hiciste. Conozco el dolor del abandono que cargaste, el vacío que intentaste llenar, la identidad que buscaste en lugares equivocados». Entonces Jesús extendió su mano y tocó el pecho de Matías, justo donde estaría su corazón. El contacto fue como electricidad pura fluyendo a través de todo su ser, pero no era dolor, era limpieza. Era como si corrientes de agua viva estuvieran lavando años de suciedad acumulada, años de vergüenza, años de culpa, años de ataduras espirituales. Matías sintió algo romperse físicamente dentro de él, cadenas invisibles que no sabía que llevaba hasta que las sintió quebrarse. Las presencias oscuras que habían estado al margen, observando en silencio forzado, comenzaron a retroceder gritando: «¡No tienes derecho!», protestaron. «Él nos eligió, Él nos invitó». La mirada de Jesús se volvió hacia ellas, y en sus ojos la misericordia desapareció temporalmente, reemplazada por una autoridad terrible y absoluta. «¡Silencio!», ordenó, y su voz resonó como un trueno que sacudió toda esa dimensión espiritual. Él era un hijo perdido, pero ahora es encontrado. Era un esclavo, pero ahora es libre. Ustedes no tienen más autoridad sobre él, porque yo pago el precio de su libertad con mi sangre. ¡Retírense!». Las entidades oscuras se desvanecieron instantáneamente, como humo dispersado por un viento huracanado. Matías las sintió salir. Sintió las ataduras que lo habían mantenido esclavizado, a las drogas romperse una por una. Era exactamente como en The Chosen, cuando Jesús confronta a los demonios que poseían a María Magdalena y los expulsa con una autoridad que no admite resistencia. Los gritos de los demonios mientras huían, la liberación visible en el rostro de ella, la transformación instantánea de tormento a paz. Matías estaba viviendo esa misma liberación. Tu adicción nunca fue solo química», explicó Jesús, mientras mantenía su mano sobre el pecho de Matías. «Fue espiritual. Cada vez que buscaste escape en la droga, estabas tratando de llenar el vacío que solo yo puedo llenar. Las sustancias fueron solo la puerta de entrada, pero lo que realmente te esclavizaba era el vacío, el dolor, la mentira de que no eras suficiente, de que habías sido abandonado.
Pero yo nunca te abandoné, Matías. Estuve en cada lágrima de tu madre, en cada oración de tu abuela, en cada momento en que sentiste ese pequeño susurro de conciencia pidiéndote que regresaras. Eso era yo, llamándote a casa. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Matías, lágrimas que no sabía que podía derramar en ese estado espiritual. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de arrepentimiento genuino, de amor recíproco. Vas a regresar, dijo Jesús con certeza absoluta. Volves, y cuando regreses, tu vida tendrá un propósito que nunca imaginaste. Vas a contar esta historia. Vas a ser testigo de mi poder para liberar a los cautivos. Muchos jóvenes como tú, perdidos en las drogas, creyendo que no hay esperanza, escucharán tu testimonio y conocerán que yo soy real, que el cielo es real, que la vida después de la muerte es real, y que yo tengo el poder de romper cualquier cadena. Matías quiso quedarse. En presencia de Jesús sentía una paz y una plenitud que superaba cualquier cosa que había experimentado en vida, pero sabía que la decisión no era suya. Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía todo el amor del universo. Regresa, hijo mío. Tu familia te espera, y yo siempre estaré contigo. El monitor cardíaco emitió un sonido que el doctor Roberto Mendoza nunca olvidaría. No fue el pitido largo y constante de la línea plana que había estado sonando durante los últimos 9 minutos. Fue un bip diferente, más agudo, más esperanzador. La línea verde en la pantalla negra del monitor, esa línea horizontal que había permanecido inmóvil como una sentencia de muerte, comenzó a moverse. Primero fue apenas un pequeño salto, una ondulación casi imperceptible, que podría haber sido un error del equipo o una interferencia eléctrica. Pero luego vino otra, más definida, y otra, y de repente había un ritmo, irregular, débil, pero inequívocamente presente. El corazón de Matías Solórzano había comenzado a latir por sí solo. El doctor Mendoza detuvo las compresiones torácicas inmediatamente y colocó sus dedos sobre la arteria carótida del cuello de Matías. Ahí estaba, un pulso tenue pero real, palpitando contra sus dedos. 40 latidos por minuto. Demasiado lento para ser normal, pero suficiente para mantener la vida. «Tenemos pulso», anunció con una voz que mezclaba incredulidad profesional con alivio humano. La enfermera Lucía Martínez verificó el monitor de oximetría. La saturación de oxígeno en sangre comenzaba a subir, lentamente, de 72% a 78%, luego a 83%. Los labios de Matías, que habían estado azules por la falta de oxígeno, empezaron a recuperar un tono rosado. Su pecho se elevó con una respiración espontánea, luego otra, profunda e irregular, como si sus pulmones estuvieran recordando cómo funcionar después de un largo olvido. El equipo médico se movió con precisión coordinada que solo viene de años de entrenamiento. Ajustaron el flujo de oxígeno del ventilador mecánico, verificaron los signos vitales cada 30 segundos, monitorearon la presión arterial que comenzaba a estabilizarse. Pero en medio de toda esa actividad profesional, había una corriente subterránea de asombro que nadie vocalizaba, pero todos sentían. 9 minutos. 9 minutos completos, sin signos vitales, sin oxígeno llegando al cerebro, sin circulación sanguínea, manteniendo vivas las células cerebrales. Las leyes de la biología son claras e inflexibles. Después de 6 minutos, el daño cerebral es inevitable. Después de 9 minutos, si el paciente sobrevive, quedará en estado vegetativo o con discapacidades neurológicas severas. No hay excepciones, o al menos no debería haberlas. El doctor Mendoza ordenó un traslado inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Necesitaban realizar una batería completa de estudios neurológicos para evaluar la extensión del daño cerebral. Mientras preparaban a Matías para el traslado, todavía inconsciente pero con signos vitales estables, el doctor salió brevemente a la sala de espera. Reina Solórzano estaba arrodillada en el piso, rodeada por la abuela Mercedes y las 2 hermanas menores de Matías.
Tenía el rosario envuelto en sus manos temblorosas, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, moviendo los labios en oración silenciosa. Cuando vio al doctor acercarse, se puso de pie tan rápido que casi se marea. «Doctor, mi hijo, por favor dígame que está vivo», suplicó con una voz rota por la desesperación. El doctor Mendoza eligió sus palabras cuidadosamente. En estos momentos, dar falsas esperanzas era cruel, pero quitar toda esperanza era inhumano. «Señora Solórzano, su hijo está vivo. Su corazón ha comenzado a latir nuevamente y está respirando por sí solo. Pero debo ser honesto con usted, estuvo sin signos vitales durante 9 minutos. Eso es mucho tiempo sin oxígeno para el cerebro. Vamos a realizar estudios para evaluar si hay daño neurológico. Quiero que esté preparada para cualquier escenario». Reina no escuchó la advertencia, o si la escuchó, no le importó. Su hijo estaba vivo. Eso era lo único que importaba en ese momento. «Es un milagro, doctor», dijo entre lágrimas. «Mi mamá ha estado rezando. Yo he estado rezando. Toda la iglesia ha estado rezando por él. Jesús lo trajo de vuelta. Yo sé que lo hizo». En la unidad de cuidados intensivos, Matías fue conectado a una serie de monitores más sofisticados. El equipo de neurología llegó para realizar las primeras evaluaciones. Verificaron los reflejos básicos: reflejo pupilar, reflejo corneal, reflejo de tos. Para sorpresa de todos, estaban presentes. Eso era inusual para alguien que acababa de sufrir un paro cardiorrespiratorio de 9 minutos. Normalmente, estos reflejos están ausentes o severamente disminuidos debido al daño en el tronco cerebral, pero en Matías funcionaban. El neurólogo, Dr. Fernando Castillo, un hombre de 50 y tantos años, con décadas de experiencia, frunció el ceño mientras revisaba los resultados. «Necesitamos imágenes», dijo. «Resonancia magnética cerebral urgente y tomografía computarizada. Quiero ver qué está pasando ahí dentro». Las horas siguientes fueron de espera angustiosa. Matías fue llevado al departamento de radiología, donde lo deslizaron dentro del enorme tubo blanco de la máquina de resonancia magnética. El aparato zumbó y golpeó con sus sonidos metálicos característicos, mientras tomaba imágenes transversales del cerebro de Matías desde todos los ángulos posibles. Cada imagen era procesada por computadora, creando un mapa tridimensional detallado de cada estructura cerebral. El córtex cerebral, donde reside la conciencia y el pensamiento; el hipocampo, donde se forman los recuerdos; el tronco cerebral, que controla las funciones vitales; el cerebelo, que coordina el movimiento. Los técnicos de radiología observaban las imágenes aparecer en sus pantallas y se miraban entre sí con expresiones de confusión. Algo no cuadraba. Cuando el doctor Castillo recibió los resultados de la resonancia magnética en su computadora, los leyó 3 veces seguidas sin poder creerlo. Llamó al técnico de radiología. «¿Están seguros de que estas imágenes son del paciente correcto? Matías Solórzano, 22 años, ingresado esta madrugada por paro cardiorrespiratorio de 9 minutos por sobredosis». El técnico verificó los datos. «Sí, doctor, es el paciente correcto. Yo mismo supervisé el estudio». El doctor Castillo se recostó en su silla, quitándose los lentes para frotarse los ojos. Las imágenes mostraban un cerebro completamente normal. No había signos de edema cerebral, la hinchazón que invariablemente ocurre cuando el cerebro sufre falta de oxígeno. No había áreas de hipointensidad que indicaran muerte de tejido neuronal. No había cambios en la densidad de la materia gris o la materia blanca. Cada estructura estaba en su lugar, con su forma normal, con su señal normal. Era el cerebro de una persona sana que nunca había sufrido ningún trauma neurológico. La tomografía computarizada confirmó los hallazgos de la resonancia. El electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica del cerebro, mostró ondas normales de un cerebro funcional. No había las ondas lentas y anormales que se ven en pacientes con encefalopatía hipóxica, el término médico para daño cerebral por falta de oxígeno. El doctor Castillo se reunió con el doctor Mendoza en la sala de médicos. «Roberto», dijo moviendo la cabeza con incredulidad,
En 25 años de práctica neurológica nunca he visto algo así. Este paciente no debería tener un cerebro normal. Médicamente hablando, es imposible. 9 minutos sin oxígeno dejan secuelas permanentes, siempre. Pero sus estudios están limpios, completamente limpios. 6 horas después del paro cardíaco, Matías comenzó a despertar. Los primeros signos fueron pequeños movimientos de sus dedos, luego un parpadeo de sus párpados. La enfermera que lo monitoreaba llamó inmediatamente al doctor Mendoza. Cuando llegó a la habitación, los ojos de Matías estaban abiertos, mirando alrededor con confusión pero con claridad. Sus ojos seguían objetos en movimiento, un signo de función cerebral integrada. El doctor se inclinó sobre la cama. Matías, ¿me puedes escuchar? Si me entiendes, parpadea 2 veces. Matías parpadeó 2 veces. El doctor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este joven estaba consciente y respondiendo apropiadamente. Matías, voy a quitar el tubo de tu garganta. Va a ser incómodo, pero rápido. Quiero que tosas cuando te lo diga, ¿ok? Matías asintió levemente con la cabeza. El proceso de extubación fue rápido. Cuando el tubo salió de su garganta, Matías tosió violentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el reflejo. El doctor le ofreció un vaso de agua con un popote. Matías bebió lentamente, su garganta irritada por el tubo. Y entonces, con una voz ronca pero clara, dijo sus primeras palabras. Vi a Jesús. Él me liberó. El doctor Mendoza se quedó inmóvil. En su carrera había escuchado todo tipo de delirios post-reanimación, alucinaciones causadas por la falta de oxígeno, confusión temporal. Pero había algo en la forma en que Matías lo dijo, con una certeza tranquila y una claridad en sus ojos, que hizo que el doctor se preguntara si quizás, solo quizás, había más en este universo de lo que la ciencia puede explicar. Reina Solórzano fue autorizada a entrar a la habitación de cuidados intensivos. Cuando vio a su hijo despierto, sus piernas casi cedieron. Se aferró al barandal de la cama hospitalaria y lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «Mamá», dijo Matías, y esa única palabra destrozó todas las barreras que Reina había construido para mantener la compostura. Se lanzó sobre él, abrazándolo con cuidado de no desconectar los cables y tubos que aún lo monitoreaban, llorando con sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su alma. Mi niño, pensé que te había perdido. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen María. Gracias». Matías la abrazó de vuelta, y por primera vez en años sintió algo que había olvidado, el amor incondicional de una madre, sin vergüenza, sin juicio, solo amor puro.